El 20 de abril es una fecha importante en las efemérides de Quintana Roo, pues en esta fecha se iniciaron los trabajos de construcción de Cancún, la marca mexicana más famosa en el mundo, y con ello la fundación de una ciudad turística. En este 2023 se cumplen los primeros 53 años de vida de Cancún, que tuvo y tiene un acelerado crecimiento y que rápidamente jubiló el plan maestro de desarrollo que diseñaron los técnicos del Banco de México. A propósito de este cumpleaños, en Palco Noticias reunimos a 6 voces autorizadas, todas ellas protagonistas en primera línea de esta historia única en el mundo, para hablar de los motivos que originaron la planificación de esta ciudad, las desviaciones que tuvo el plan, el rezago social que se sigue acumulando y de los retos por venir. Estos protagonistas de la historia son los expresidentes municipales Joaquín González Castro y Carlos Cardín Pérez, el cronista de la ciudad Fernando Martí Brito, el empresario Jaime Valenzuela Tamariz, el periodista e historiador Jorge González Durán y Jorge Mendicuti Pech, quien ha dedicado 47 de sus 67 años para construir Cancún. Fue uno de los albañiles que construyeron la estación de bomberos del centro y el Palacio Municipal. Les invito a conocer un poco de la historia de Cancún de la mano de sus protagonistas. Comenzamos y nos vemos al final para un comentario de despedida. Primero hay que dejar muy claro, es que la fundación de ciudades o la creación de ciudades nuevas en la segunda mitad del siglo XX, pues son muy pocas ciudades que nacen en ese periodo. Y la ciudad de Cancún, si le damos como fecha de nacimiento el 20 de abril de 1970 y hacemos una evaluación en este periodo de 53 años, pues indudablemente tiene excelentes resultados en todos los renglones. Cancún ya estaba aquí, ya estaba el mar, la belleza natural de los cocales que pertenecían a los isleños. En este lugar no había prácticamente nada. Y de pronto apareció el gobierno federal con un plan maestro y empezamos a desarrollar una ciudad que se ha ido acelerando en varias formas. Cancún es producto de una planeación de lo que fue el Banco de México, todavía como órgano dependiente del gobierno de México, en donde se buscan lugares de impulso, de oportunidad de desarrollo, y se escoge, entre otros sitios del país, se escoge la ciudad de Cancún. Ya se ha desarrollado de tal forma que ha influido en todo el estado de Quintana Roo, en toda la península de Yucatán, y creo yo que en todo el sur-sureste, en principio, como un lugar que ha sido proveedor de una cantidad de empleos bestial. Soy de un pueblo que se llama Peto. Yo llegué en Cancún en el año de 1975 porque escuché noticias de que se están construyendo la ciudad de Cancún y que había mucho trabajo. Mis primeros trabajos, como soy un muchacho todavía de 19 años, y me metí como ayudante de albañil. Y así poco a poco fui progresando, así, hasta que aprendí lo que es la obra de la construcción. Se montó en la cresta de la ola del turismo nacional primero y internacional después. Y gracias a eso, pues un territorio que estaba prácticamente deshabitado en la década de los 70 se convirtió de pronto en un estado de la República. Gracias a la decisión de Cancún se formó el estado en 1974. Inicia Cancún Díaz Ordaz, en finales de su sexenio. Luis Echeverría no lo ve como la gran promesa, pero pues ya tenía encima un proyecto, un megaproyecto. El Banco Mundial había dicho que no era un buen proyecto. El Fondo Monetario Internacional sí. Afortunadamente el secretario de Hacienda era José López Portillo y fue el siguiente presidente de México. Sabía cuánto se había gastado, sabía cuánto se debía, sabía que era un proyecto con ciertos riesgos, pero le vio más virtudes.
Por eso esa avenida se llama López Portillo, la principal. Es una ciudad de Cancún, la verdad, que orgullo de una determinación del gobierno de la República, que eso también es importante hacer. Cancún no es una ciudad que surge, digamos, de una ocurrencia, de una decisión tomada sobre las rodillas, ¿no? El golpe es bestial, o sea, es algo fuera de lo común. Y creo yo que todo esto nos lleva a decir gracias Cancún, pero también gracias a tanta gente que ha podido participar para que esto sea posible. Primero trabajé en bomberos, el que está en la avenida Tulum. Y luego avanzó un poco la obra y todo eso, y luego me cambié al palacio que ya se estaba empezando también a construirse. Y allá trabajé un buen tiempo allá en el palacio, porque todavía la Tulum todavía estaba, no había carretera, solo terracería. Estábamos en un pasito de que el gobierno federal dijera, como actualmente, valga la comparación, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que lo enterraron. Estuvimos a un pasito de que dijeran, no es viable. En base a un modelo muy novedoso en la década de los 70, Cancún se fue convirtiendo en forma muy súbita, en forma rápida, en un destino turístico de gran envergadura, creció muy rápido. Le vino a dar un alivio incluso a la zona sureste al principio del país, generando empleos, generando oportunidades de desarrollo empresarial muy amplias. Coincidentemente, en los 70s se cae el Enequén. Y entonces los yucatecos, que son, yo les llamo los judíos mexicanos, buscan cómo hacerle. Vivieron muchos años del monocultivo del Enequén. Se vinieron a Cancún a sembrar, pero a sembrar desde carnicerías, sastrerías hasta hoteles. Diversificaron, venta de autos, todo movieron la economía, hicieron que la ciudad creciera. En mi pueblo, cuando empecé a trabajar, ganaba yo, vamos a superar como 30 pesos al día. Aquí cuando vine de ayudante aquí en Cancún, empecé a ganar en esas obras 360 a la semana. O sea, se ganaba lo doble. Por eso me animé a venir aquí en Cancún y a darle poco a poco hasta que fui pegando raíces aquí en Cancún. Por medio del trabajo que hice aquí en Cancún, se levanté toda mi familia, ya tienen estudios, son profesionistas y todo eso, trabajando como constructor. Cancún ha cumplido con creces el objetivo por el que fue creado, que es el de hacer un gran centro turístico mexicano en el Caribe. Ha rebasado las más optimistas previsiones. 53 años, estamos hablando de prácticamente 20 años de esos 53, de estar en los primeros lugares mundiales del turismo, la competencia. A los cancunenses se nos olvida que tenemos 53 años de auge, y eso muy pocas regiones del país y del mundo lo pueden presumir, de auge económico me refiero. 53 años verdaderamente para una ciudad no son nada, con una cantidad tan grande de retos como son los de Cancún. Yo veo a Cancún con muchas más posibilidades de ampliación y de cambios. Ha dado tanto de qué hablar a través del tiempo en lo que se refiere a las playas. Me acuerdo perfecto del primer anuncio, que era una huella sobre la arena blanca y con el agua, la huella de los mayas, en la tierra de los mayas. Y entonces, a partir de eso, pues se empiezan a romper los esquemas, las expectativas y los récords. Es más, está en un momento en el que debe de frenar su desarrollo. Ya lo ha superado con creces.
Hay tres premisas. Cancún, cuando se forma, tenía tres objetivos. Tener la mejor aviación, se consiguió. Ahí está la prueba. En 5 años más, el aeropuerto de Cancún va a superar el número de pasajeros y, por supuesto, de operaciones al grupo, digamos, de la Ciudad de México. Cumplido. La mejor hotelería la podemos ver en todo lo que tenemos en Cancún, Riviera Maya y demás. Y el tercer compromiso fue crear una ciudad con unas características que dieran pie a que la gente que viniéramos aquí tuviéramos oportunidades, tuviéramos todo tipo de opciones y, por supuesto, una calidad de vida suficientemente buena como para que este lugar siempre fuera para arriba, ¿no? Ahí creo que nos quedamos cortos. Por supuesto que quedamos a deber como Cancún, como ciudad. Junto a ese auge económico ha crecido una ciudad distorsionada, disfuncional, carente de servicios, con una gran problemática urbana, una gran problemática social, que no corresponde al deseo de los autores originales del proyecto, es decir, se trataba de crear un paraíso no solamente para los turistas, sino también para los habitantes de la ciudad, y eso no ha sucedido. Pero ese nunca le interesó a los creadores de Cancún. No se puede decir que esto haya sido un tema, este rezago, un tema que les interese, que les haya interesado a los que diseñaron el proyecto y a las autoridades municipales y estatales tampoco. La infraestructura hotelera o turística va creciendo a tal ritmo que no le da tiempo al gobierno ir a la par de ese crecimiento, brindando los servicios públicos indispensables. Y derivado de eso empiezan a surgir fuertes cinturones de pobladores que no cuentan con los servicios elementales. No creció como debe de ser. No, o sea, no hicieron un planeamiento así bien para que crezcan parejos, porque hay muchas colonias irregulares. Y aparte del centro, las colonias y todo eso, no debería ser así, debería que un crecimiento parejo. Este problema de desequilibrio social que tiene la ciudad de Cancún, lo tuvimos desde el nacimiento de Cancún, porque la ciudad de Cancún se planeó muy bien en su zona turística y en el centro de la ciudad, pero no se previó dónde iban a vivir los trabajadores, los albañiles, los meseros, los transportistas, y ahí es donde surgió la primera ola de invasiones en lo que se le llegó a denominar la colonia Puerto Juárez. López Portillo le cambia la vista a Cancún, del crucero hacia arriba era un caos, no existían calles, eran lodosas, y metió un programa que se llamó Nuevos Horizontes con el gobernador Pedro Joaquín. Empezó a modelarse la ciudad, porque la de Fonatur sí venía, pero la de allá atrás, la del trabajador, la del mesero, la del jornalero, la del albañil, que luego se volvieron meseros o luego se volvieron trabajadores de la industria turística, estaban allá sin luz, sin agua, sin servicios. Y ese programa vino a rescatar la ciudad y a consolidar el paso de Cancún. La gran deuda yo creo que está en la parte social, en la parte urbana. Ahí es donde el proyecto ha fallado. Cancún fue concebido así, como un destino turístico, y como tal, pues ha cumplido con creces su cometido, el objetivo de sus creadores. Y lo demás, la ciudad es un caos. Pero eso nunca fue preocupación, nunca fue el interés de los creadores de los que concibieron el proyecto turístico. Y luego le viene a Cancún un reto mayor, Gilberto. Empezó a llegar una gran cantidad de gente contratados para la reconstrucción, principalmente albañiles, constructores, albañiles, electricistas,
fontaneros, todo lo que pudiera venir a levantar. Pues fueron las invasiones, 85 colonias invadidas. Me tocó recibir cuando entré de presidente municipal en 1993, 5 años después del Gilberto. Y eran los impactos del Gilberto. Por eso tuvimos que armar la Franja Ejidal. Y la Franja Ejidal nos ayudó a sacar esas 85 colonias y rescatar la zona, que fue nuevos horizontes. Pero luego viene otro reto para Cancún, las Riviera Maya. Y Cancún se vuelve ciudad dormitorio de la Riviera Maya. Y principalmente la gente lo que buscaba es que sus hijos también tuvieran atención de primaria, secundaria, escuela, hospitales. Entonces no los había ni los hay en Puerto Morelos, no los había ni los hay todavía en forma. Tulum sigue siendo carga para la zona porque no tiene los servicios básicos que requiere la ciudadanía, y esto hace que se recarguen en la ciudad principal, que es Cancún. Todos esos aspectos nos golpean, nos sacuden, nos mueven la vida a los cancunenses, que decimos, ¿qué pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Por qué estamos tan atorados y por qué nos sentimos tan avasallados? Y luego el crecimiento de la zona continental de Isla Mujeres, y ya tiene más de 7.500 cuartos. Todos pasan sobre nosotros. Desde que llegan los visitantes, porque no puede haber otro aeropuerto para atender esa zona. Y la mala noticia, o buena, es que dentro de 5 a 10 años, ahí van a haber 20.000 cuartos. Y tienen que usar el mismo aeropuerto. Por eso el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto es una bendición que se está haciendo, porque nos va a ayudar a soportar, cuando menos, una gran parte de la hotelería de Playa del Carmen hacia abajo. Y bueno, nos quedaremos atendiendo a Puerto Morelos, por la zona continental de Isla Mujeres, y a lo que también viene pronto. No sé si a mediano o a largo plazo, pero ahí viene Holbox con su Isla Grande, de 10 a 12.000 cuartos, conservadoramente. Desde luego hay pendientes y hay problemas que también es necesario atender y resolver. Yo diría que el problema siempre que se le presenta a la ciudad de Cancún es derivado de su propio crecimiento. Pues están dados ahí las condiciones de un posible deterioro que debemos evitar a toda costa. Como país ya cometimos el error de ver lo que le pasó a Acapulco, y teniendo ese ejemplo, pues tenemos que evitar que eso pase en Cancún. Tenemos que tomar providencias, y eso además sí requiere el concurso de la Federación en cuanto a aportación de recursos, porque una de las razones por las que el municipio jamás ha controlado la ciudad es que es un municipio que no tiene dinero. Y ahora el Estado tampoco tiene dinero. El Estado está técnicamente quebrado, es decir, sí se necesita el concurso económico y financiero de la Federación para hacer eso, pero el proyecto tiene que surgir de acá. Es decir, el proyecto de qué va a ser esta ciudad dentro de 30 años tiene que salir de acá. Hay que hacer el proyecto y luego hay que pedir que el gobierno federal lo respalde financieramente. Toda deuda que en un momento dado se descuide, pues obviamente tiene un problema. Sin embargo, creo yo que se están tomando medidas para poder resolver esa problemática. Cancún es ahorita un enorme destino y va a dar para más. El que diga que ya se acabó Cancún, de ninguna manera, al contrario, ¿no? Cancún va a dar para mucho más. Creo que es el momento de detenerlo. Es más, desde hace cuando menos 15 años debió de detenerse. Hay una sobreoferta en la demanda de hospedaje. Vivimos un régimen de libertades, un régimen democrático. Yo creo que se debe
hacer el esfuerzo porque haya la atención debida a los aspectos sociales, y no impidiendo el crecimiento económico. Cancún es uno de los grandes destinos turísticos internacionales, consolidado como tal, y las decisiones que afectan a su crecimiento ya están fuera de nuestro control. Es decir, lo toman los grandes corporativos internacionales, y eso no creo que haya ninguna posibilidad de pararlo ni de modificarlo. Porque el problema es tan grande que no puede el gobierno del Estado solo. No puede el municipio menos. El municipio tiene tareas muy concretas de carácter municipal. Pero este asunto ya llegó a unos niveles muy importantes. Se requiere una inversión pública fuerte y que solo los 3 órdenes de gobierno unidos pueden resolver la problemática actual de Cancún. Y luego nos viene la pésima noticia, pues es así, difícil, de que se va a Fonatur. ¿Quién va a darle mantenimiento a la zona hotelera? Las fuerzas del ayuntamiento no llegan a tanto, las del Estado tampoco. Entonces allá habrá que ver qué hacer pronto. Pero se necesita liderazgo de parte de las autoridades, del gobierno. Directamente el gobierno del Estado, porque nadie va, menos ahora cuando están desapareciendo Fonatur, menos ahora podemos esperar una respuesta de parte del gobierno federal. Yo creo que la responsabilidad es del gobierno estatal. El problema es tan grande que no puede el gobierno del Estado solo. No puede el municipio menos. El municipio tiene tareas muy concretas de carácter municipal. Pero este asunto ya llegó a unos niveles muy importantes. Se requiere una inversión pública fuerte y que solo los 3 órdenes de gobierno unidos pueden resolver la problemática actual de Cancún. Cancún tiene mucho por delante, pero si no se formatea en vistas a lo que viene, va a ser un caos también. Y es un rezago, pues, que ha ocasionado violencia, es el germen de las actividades delincuenciales. Hay mucha violencia en estas zonas. Y a las autoridades tampoco les interesa la violencia en las colonias marginales, porque no impacta en la ocupación, no impacta en el gran éxito turístico que ha tenido la ciudad. Entonces, todo esto hace que necesaria, yo diría prácticamente un plan de gran visión para la zona. Plan de gran visión que descargue, porque no solo que lo descargue, que lo organice para recibir y para paliar impactos. Entonces, la ciudad tiene que tener orden y hasta en ese sentido. Existen, como todo el mundo sabe, pues cerca de 200 colonias irregulares. Una tercera parte de los habitantes de esta ciudad viven en esas zonas carentes no solo de infraestructura, sino de los servicios más elementales, como es energía eléctrica, agua potable, seguridad, en fin. El gran reto de las autoridades, yo te diría, es pensar a futuro. Según ONU Habitat, en el año 2050 Cancún se va a ver duplicado. Es decir, vamos a ser una ciudad de 2 millones de habitantes, y más que una ciudad vamos a ser como una especie de megalópolis, porque lo que sucede en Cancún afecta a todo el norte de Quintana Roo y ya está afectando también la zona maya y la zona sur del estado. Entonces, ¿estamos preparados aquí? ¿Nos estamos preparando para tener una ciudad de 2 millones de habitantes? Creo que no. Creo que no existe ningún plan, no existe ningún proyecto a largo plazo. Las soluciones que se buscan son de corte inmediatista. Y me estoy refiriendo a las autoridades locales, ¿no? Los proyectos de largo plazo pues son federales, como el Tren Maya, y obviamente el Tren Maya
el puente sobre la laguna, Es urgente una cirugía mayor, entrarle al cuerpo de Cancún a la brevedad, con carácter de urgencias, como meterlo a un laboratorio, a un hospital, ¿verdad? Y ver de una vez cuáles son las soluciones que están a la vista, que están las carencias, y que lo que se requiere, como en todo, es presupuesto. ¿Cuál es la respuesta que vamos a darle a las demandas de la población, a las demandas de educación, a las demandas de salud, a las demandas de seguridad, a las demandas de movilidad? Yo creo que estamos muy atrasados en eso. Nadie está pensando a nivel local qué va a pasar con Cancún en los próximos 30 años. El municipio está permanentemente estrangulado en sus finanzas. Es decir, no hay manera de que una administración municipal pueda destinar suficientes recursos al déficit, al monstruoso déficit de infraestructura básica que tiene la ciudad. Es decir, simplemente sumando lo que nos hace falta en pavimento, en agua potable, en drenaje, en iluminación, en lo que se llama la infraestructura de cabecera, estamos hablando de una cifra monstruosa que rebasa muchas veces el presupuesto de la ciudad. No, yo creo que lo que debe de hacer es una mejor planeación de lo que viene y desde luego destinarle los recursos públicos que se pueda para resolver los problemas que surgen. Y naturalmente en esto debe tener una gran conciencia la iniciativa privada también. Sin duda los empresarios deberían estar interesados en eso, pero se necesita liderazgo de parte de las autoridades, del gobierno. Directamente el gobierno del Estado. Por lo demás, yo felicitaría a Cancún por sus 53 años, por sus éxitos, por todo lo que le espera, porque los cancunenses se han dinamizado. Es un nuevo esquema de ciudadano en el país. Y te voy a decir por qué. Porque aquí estamos muchos mexicanos, pero también muchísimos extranjeros. Y entonces esa mezcla cultural en cuanto a comida, en cuanto a cultura general, en cuanto a formas de vida, en cuanto a formato de trabajo, de competencia laboral, nos están haciendo ciudadanos muy diferentes a los que existen en otros lados del país. Somos algo de avanzada y así se demuestra. Un cancunense se distingue en cualquier lugar del país y del mundo. Somos éxito, somos una ciudad con éxito, no solo local, sino internacional. Yo no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que el Cancún de hoy es mejor que el Cancún de ayer, muchísimo mejor. Cuando salgo a caminar frente a mi casa, cuando salgo a la tienda a comprar cigarrillos o a caminar por las tardes, voy presa de una inquietud, voy mirando a ver por todos lados. Tengo en algunas ocasiones la adrenalina que te produce el miedo. Pero esto me hace vivir. Yo digo, qué bueno que siento esto porque estoy vivo. O sea, antes, el pasado me produce cierta nostalgia. Pero el Cancún de hoy me gusta más que el Cancún de ayer, en todos los sentidos. Hay más cosas de qué disfrutar, hay a dónde ir. Es una ciudad viva con todo y sus problemas. Ir a regresar al pueblo se me hace que ya no. Ya no sabe, ya estamos acá. Se ve mejor acá y no allá. Tengo una visión diferente ahorita porque con todos los proyectos que se están armando ahorita, yo creo que le va a ir mejor a Cancún aquí un poquito más adelante, porque viene el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el puente de Nipchupte y la remodelación de la Colosio. Yo les digo que le va a ir bien a Cancún. El único detalle es que hay que reforzar la seguridad para que se viva un poquito más tranquilo. Yo quiero un Cancún bonito para que vivan mis nietos. Ojalá que la inseguridad que se fortalezca más para que así los nietos tengan una vida más
tranquila, que no corran riesgo ni nada de eso. Muchas gracias a todas estas personas que amablemente aceptaron ser entrevistadas para este reportaje. Sin duda expresan con claridad las dolencias de este cincuentón que es Cancún y lanzan muy a tiempo la advertencia de lo que puede ocurrir si desde ahora no se retoma la planificación y el orden. Ya no solo de esta ciudad, sino de todo el norte del estado que carga sus necesidades sobre Cancún. Esta región ya no debe seguir desarrollándose como si fuese una flor silvestre, como si fuese la hierba que nace y crece sin sentido en cualquier lugar. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tienen que ponerse las pilas ya y asumir la responsabilidad y liderazgo que deben tener en los cargos que ocupan. Un agradecimiento especial a nuestros amigos de la empresa de impresiones WePrint por hacernos llegar, por ser tan amables, hacernos llegar esta playera, esta camiseta con el logotipo y tipografía original con el que fue lanzada la primera campaña de publicidad de Cancún en el mundo allá en los años 70. Les agradezco su atención, les invito a compartir este trabajo, a darnos like y dejar sus comentarios. Nos vemos aquí en la próxima.